Dios les bendiga, estimados alumnos de la Pastoral de la Niñez y de la Adolescencia de CETEO. Hoy vamos a tener nuestra última clase de lo que es justamente el curso de Pastoral y Niñez y de la Adolescencia, donde vamos a abordar el tema de el liderazgo intergeneracional. Hemos venido haciendo un recorrido muy importante, revisando cómo la Pastoral de la Niñez viene desde los fundamentos del Antiguo y Nuevo Testamento y cómo ha venido evolucionando a lo largo de la historia y cómo en nuestros últimos tiempos recobra relevancia por los cambios acelerados en el mundo a través de la cultura global que tenemos y esta cultura ultramoderna que ofrece desafíos en el desarrollo espiritual de nuestras nuevas generaciones. Por tanto, se nos hace importante revisar a través de autores como Lucas Leis este tipo de temas que nos van a ayudar a mejorar en el trabajo que tenemos con nuestros niños y adolescentes. Vamos entonces a iniciar con nuestro tema de liderazgo intergeneracional. Y una de las primeras cosas que vamos a hacer es preguntarnos por qué es relevante hablar de liderazgo generacional en las escuelas, en la comunidad, en las familias, en la iglesia. Bueno, vamos a considerar que las interrelaciones siempre a lo largo de la historia han sido complejas, pero la velocidad a cómo cambian hoy las conexiones, el caudal de información que los niños y los adolescentes tienen acceso ahora a través de los medios de comunicación, esos cambios de la cultura juvenil y otras cosas que vienen incorporadas en esta generación líquida, hacen que las situaciones de poder liderar a las nuevas generaciones se conviertan en un desafío. La influencia de los medios y las redes sociales, nosotros sabemos cuán relevante es en la conducta y en el desarrollo y el comportamiento de los jóvenes y adolescentes. Y esto hace que haya una necesidad de un liderazgo transparente, cercano y relacional. Lo bueno de todo, que en medio de esta vorágine de cambios y de desafíos, la buena noticia es que nuestras nuevas generaciones tienen el deseo intrínseco de ser lideradas y por ende entonces necesitamos de una pastoral eficiente, una pastoral comprometida para poder responder a estos retos. Y esa es la pregunta que nos haremos hoy. ¿Qué retos enfrenta usted como consejero, como pastor con los adolescentes? En las primeras, o en las principales, mejor dicho, universidades del primer mundo, de Europa, se ha instalado un término que viene de la Academia Militar West Point y es el mundo buca. Este término habla de que nosotros vivimos rodeados de un gran índice de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Pero las buenas noticias en medio de todo esto es que en estos desafíos que nos ofrece el mundo actual, a través de este análisis buca, es que podemos nosotros tener también y desarrollar una visión que nos ayude a poder salir adelante con la volatilidad de este mundo. Y una de las cualidades que se pueden desarrollar en el liderazgo de estas nuevas generaciones es ser buenos comunicadores. Ante la incertidumbre de este mundo, podemos desarrollar la habilidad cognitiva del entendimiento y la habilidad social importante en el liderazgo para los jóvenes, que es la empatía. Y en este mundo complejo que nosotros tenemos, podemos también desarrollar un liderazgo transparente y directo, desarrollando obviamente, y valga la redundancia de palabras, una visión clara de las cosas. Y ante la ambigüedad que nos ofrece este mundo tan
vertiginoso, ser ágiles, ser flexibles en cuanto al tema de nuestro liderazgo. Algo que debemos de poder entender en este sentido es que nuestros jóvenes, en resumen, desean un liderazgo transparente, cercano, un liderazgo menos dogmático, un liderazgo más relacional, donde hay ambiciones compartidas y haya una agilidad de comunicación y una relación justamente intergeneracional donde los niños admiran a los preadolescentes a los adolescentes, y estos están viendo el proceder de las siguientes generaciones. En la iglesia y en la familia, entonces debemos aprender a gestionar con perspicacia, a gestionar con astucia esta realidad que tenemos, y esto es lo que nos lleva a entender la necesidad de un liderazgo relacional. Y cuando hablamos de eso que necesitan nuestras nuevas generaciones, es justamente ser lideradas, pero de forma distinta. Ellos requieren esa autenticidad que necesitamos nosotros del mundo adulto, una visión compartida y esa conexión emocional y empática por parte del mundo adulto. Necesitamos entonces ver la visión del liderazgo de situación que se debe de ejercer en estas nuevas generaciones. No va a existir un super estilo de liderazgo universalmente efectivo. El buen líder o el líder exitoso es aquel que se va a adaptar a las diferentes situaciones y así va a escoger el tipo de liderazgo reconociendo la madurez de los adolescentes y adaptando su estilo para poder justamente lograr lo que acabamos de hablar, una relación con un liderazgo transparente, auténtico, cercano. Y es fundamental entonces ser flexible para cambiar el enfoque de acuerdo a las necesidades. Aquí en este cuadro presentamos los cuatro estilos de liderazgo importantes que presenta Lucas Leis en su libro, y vemos aquí que hay cuatro estilos de liderazgo: el liderazgo que dirige, el liderazgo que persuade, el liderazgo participativo y el liderazgo que delega. Cuando hablamos de liderazgo participativo, es aquel que en cuanto a conducta de relación es alto. El liderazgo que aprende a delegar, la relación es baja. Y en cuanto a la tarea, el liderazgo que delega, el nivel de en cuanto al tema de tareas es bajo también, y para dirigir el liderazgo o la conducta de tarea es alta, aquel que escoge el liderazgo directivo. Y vemos aquí las características: que el liderazgo participativo es aquel que comparte las ideas y ayuda en la toma de decisiones. El liderazgo persuasivo explica decisiones, aclara dudas y se le ha considerado como un estilo efectivo de liderazgo. Vemos el origen de la palabra líder viene del griego proistemi, que significa influencia. Y el liderazgo directivo es el que da instrucciones precisas y supervisa las acciones. Y obviamente el liderazgo que delega es aquel que traslada la responsabilidad de la toma de decisiones y su ejecución a otros. Entonces, va a determinar el estilo de liderazgo que nosotros usemos, la situación y la flexibilidad que nosotros tengamos y el entendimiento que nosotros tengamos de las necesidades de nuestros adolescentes. Aquí vemos entonces las características de estos liderazgos. El directivo es alta supervisión, poca relación. El directivo más relacional, que viene siendo el persuasivo, inspira, persuade y da instrucciones abiertas. El liderazgo relacional prioriza la armonía, que este es el participativo de las decisiones compartidas, perdón, y el liderazgo delegativo, que tiene una baja intervención y ofrece una autonomía total a los adolescentes.
Dentro de estos estilos de liderazgo también hay predisposición en tanto en los niños como en los adolescentes. Ellos muestran una disposición, en el caso de los niños, por ejemplo, relacionada con limitación. Ellos, ya vimos en otras clases el tema del aprendizaje social, cómo la personalidad se va forjando mediante aprendizaje, modelamiento, y en el caso de los niños tienen dificultad para interiorizar propósitos espirituales, hablando propiamente de la pastoral, pero pueden aprender conductas y valores con orientación directa y concreción. Entonces aquí vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de los niños, la característica es que ellos tienen una alta imitación, pero baja comprensión profunda, y entonces la necesidad que ellos tienen en cuanto al liderazgo que necesitan es ver un liderazgo que modele conductas apropiadas, conductas que sean coherentes con lo que nosotros estamos enseñando. Los preadolescentes, la característica es que tienen una curiosidad por el por qué, buscan afirmación y la necesidad es entender. Entonces aquí, cómo nosotros podemos generar esa oportunidad de un liderazgo persuasivo, de un liderazgo participativo, una combinación para poder ayudarles a ellos a entender el mundo que les rodea y entender el porqué de algunas cosas. En los adolescentes ellos quieren protagonismo, pero dependen también del grupo y la necesidad principal de ellos es creer en las cosas, llegar a consolidar no solo una identidad, sino que también un sistema de creencias. Y los jóvenes, ya ellos, su característica es que son ya más autónomos, han encontrado esa búsqueda de identidad, han consolidado decisiones propias, se vuelven productivos y por ende la necesidad que ellos tienen es confiar. Y cómo en cada una de estas necesidades nosotros podemos adaptar y adoptar un estilo de liderazgo diferente que pueda suplir estas necesidades en una pastoral. Y como seguimos hablando de la predisposición en preadolescentes, en ellos hay un interés personal y habilidades iniciales que se pueden desarrollar. Ellos comienzan a mostrar interés en la razón de las conductas y ellos requieren y necesitan afirmación positiva. Aquí el tema de cómo retroalimentar en el momento de corregir, no ser punitivos o de señalar, criticar, sino que cómo reafirmar en ellos los buenos comportamientos y que puedan diferenciar ellos de todo, cómo el comportamiento negativo genera consecuencias negativas y cómo ellos pueden aprender de ello, cómo el comportamiento positivo le genera consecuencias positivas y cómo pues, se puede reforzar esto. Entonces, la habilidad de ellos en este asunto es limitada para ejecutar tareas sin apoyo y requieren entonces de un liderazgo que les permita una supervisión. Y en los adolescentes ya hay iniciativa y hay conexión interna con las tareas. Ellos evidencian ya una mayor habilidad y pueden iniciar tareas con una conexión interna ya muy clara. Las demandas que ellos tienen es que necesitan y desean ser protagonistas y el manejo de relaciones interpersonales complejas y requiere entonces de un liderazgo participativo y delegativo a su vez para poderle permitir las iniciativas y algunas tomas de decisiones, pero siempre con sugerencias y con supervisión de los líderes, de los tutores. Y aquí es donde llegamos al punto de considerar la necesidad y la urgencia de mentores generacionales. Cuando hablamos de la palabra mentor, esto viene desde la antigua Grecia, cuando en la historia de Ulises, cuando Ulises va a realizar su viaje y tiene a su hijo llamado Telémaco y le encarga la tarea de cuidar a su hijo a un personaje llamado Mentor. Y Mentor tiene que cumplir con el papel de poder educar y de poder cuidar a Telémaco mientras su padre regresa del viaje. Entonces, de ahí viene el tema de la mentoría, de persona guía, de personas que inspiran, de personas que orientan,
de personas que acompañan, de personas que nos ayudan en la mejora constante del desarrollo de nuestras habilidades. Los jóvenes necesitan mentores intergeneracionales. Todos en la vida necesitamos un mentor. Usted necesita ser mentoreado, yo necesito ser mentoreada. La colaboración entre estilos, edades y capacidades es importante para el aprendizaje. Debemos buscar mentores y colaboradores que sea un equipo diverso, que pueda compensar debilidades y que pueda potenciar habilidades. Nosotros somos personas en proceso de construcción, estamos evolucionando hacia la madurez constante, al aprendizaje constante y por ende entonces los que somos mentores de las nuevas generaciones, necesitamos colaborar con ellos para ayudarles a compensar las debilidades que puedan presentar en el camino del desarrollo y la madurez y a potenciar las habilidades que ya han adquirido. Y la fórmula aquí es flexibilidad más liderazgo, da igual a un liderazgo efectivo. Flexibilidad más adaptación da igual a un liderazgo efectivo. Y bueno, le invito a que ahí en su casa llegue a un espacio de reflexión y diálogo. ¿Qué estilo de liderazgo usa usted más a menudo, tanto en su hogar como en el lugar de trabajo, en la iglesia? ¿Cómo puede usted aplicar el concepto de predisposición que acabamos de ver de acuerdo a las edades, a los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, para conectar mejor con sus estudiantes o con los jóvenes con los que trabaja en el ministerio de su iglesia? O en su familia, que sus hijos pueden tener diferentes edades. ¿Cómo podemos colaborar como equipo para liderar mejor a todas estas generaciones? Preguntas que quedan en el ambiente para que usted pueda reflexionar. Y bueno, dentro de lo que es la pastoral, hacia los adolescentes, tenemos una meta como líderes. La palabra en Colosenses 1:28 nos invita a presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y cuando la Biblia habla de perfección, habla justamente de proceso de madurez. Y el objetivo entonces de un liderazgo intergeneracional es acompañar a niños y a jóvenes a la madurez en Cristo. La consejería que nosotros vamos a trabajar dentro de una pastoral debe de ser formativa, no solamente corregir conductas, sino que, como hemos visto en clases anteriores, trabajar con el corazón del niño. Trabajar en educarlos. La palabra educación viene del latín educere, que significa guiar, que significa sembrar para posteriormente cultivar. Entonces debe de ser nuestra labor de consejería, más que corrección, una labor de formación. Y la conclusión en este tema o el mensaje central que nos deja el tema del liderazgo intergeneracional es que debemos liderar y acompañar con visión y flexibilidad. Ese es el mensaje central, que los jóvenes quieren ser liderados con transparencia y con cercanía. Y la pregunta final que yo le invito a que usted reflexione es, ¿qué estilo necesita usted fortalecer en su rol de consejero? ¿Qué estilo de liderazgo necesita fortalecer o aplicar en su rol de consejero? Y bien, espero que este primer abordaje nos pueda ayudar a entender un poco más la dinámica de cómo pastorear o liderar a los adolescentes. Y a continuación vamos a hablar sobre lo que es la belleza del cambio en estos esquemas cognitivos, esquemas del conocimiento en función de cómo nosotros podemos ejercer una pastoral eficiente a través de actualizarnos por medio de ser flexibles a los cambios. Y aquí es donde encontramos eso, la belleza del cambio, la necesidad de una pastoral pertinente en cada etapa de desarrollo de vida, el tener estrategias integradas e intencionadas. Es un trabajo articulado para cada grupo de edad que estamos pastoreando, niñez, preadolescencia, adolescencia y juventud.
cómo involucrar a la familia dentro de este acompañamiento pastoral y tener un discipulado intencional en la iglesia, en la institución educativa, como meta principal, que nuestro abordaje para ellos sea discipular. Y vamos a ver finalmente los fundamentos teológicos que deben sostener el liderazgo generacional hacia una pastoral efectiva. Vamos a ver esto de la adaptación de la consejería a las nuevas generaciones. Tanto la iglesia como la escuela son organismos vivos que necesitan cambio. La iglesia necesita evolucionar, actualizarse, no modernizarse ni mundanalizarse, pero sí actualizarse ante las situaciones novedosas que ofrece la cultura, que ofrece este mundo globalizado y ultramoderno que estamos viviendo y que de alguna manera está incidiendo poderosamente en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Por eso la iglesia y la escuela, que las conforman personas, deben ser organismos vivos que estén cambiando, que estén evolucionando. La identidad de estos organismos está en la misión que tenemos nosotros para los niños y los adolescentes, no en los métodos, no en los programas, sino que en la misión que Dios nos ha dado de poder hacer discípulos. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar métodos, a cambiar paradigmas, a cambiar perspectivas para cumplir mejor la misión que Dios nos ha encomendado con los niños y los adolescentes? Entonces aquí la pregunta que vamos a tratar de responder es ¿por qué es urgente el cambio en las instituciones educativas cristianas, en la iglesia, la visión de la iglesia hacia los jóvenes, hacia los niños? ¿Por qué es pertinente y urgente el cambio? Si la iglesia la describimos como un organismo vivo que cambia para crecer y para sobrevivir, entonces dentro del quehacer de la iglesia está la consejería, está la pastoral, y esto debe ser también algo evolutivo, algo que como organismo vivo también tiene que crecer y desarrollarse. Entonces, aquí el concepto clave que vamos a manejar es la autorreferencia. Un ser vivo puede cambiar su forma externa, puede cambiar métodos y programas sin perder su identidad interna que viene a ser la misión. Y entonces aquí podemos entender lo que estábamos hablando, la importancia de la misión más allá de los métodos y programas. Estos pueden ser flexibles, pueden ser cambiables, pueden ser adaptables, pero la identidad que tenemos en Dios y que es la que determina nuestra acción pastoral para los niños y adolescentes, esta debe de ser fundamentada en la palabra del Señor y en lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, nuestra identidad, perdón, no está en actividades o programas, sino en la misión de ayudar a los jóvenes a madurar y a ser buenas personas y más allá de ser buenas personas, a ser representantes efectivos y representantes dignos del reino de los cielos. Jóvenes enteramente, como dice la palabra, y se lo dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la finalidad de nosotros, la misión de poder tener una pastoral hacia los adolescentes y los niños. Y podemos entonces decir que la escuela no solo forma mentes, también forma corazones. Y los maestros consejeros se convierten en líderes espirituales en el aula. Va más allá del enseñar la academia, de enseñar cultura general, de enseñar incluso preceptos bíblicos. Es liderar espiritualmente el corazón y la mente de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Y esta es la belleza del cambio, así como una oruga evoluciona en su crisálida. Si usted ve la imagen que tenemos aquí, cómo es el proceso de una oruga para convertirse en una hermosa mariposa y poder volar. El cambio no es amenaza, es oportunidad. Y los desafíos que tenemos actualmente sí representan ciertas situaciones que se convierten en retos y quizás en algunos momentos lo vemos como problemas y como dificultades,
Pero estos cambios, si nosotros lo vemos a la manera de Dios, si nosotros nos acordamos de la identidad que tenemos en Dios y la misión que Dios nos ha dado, los vamos a ver como oportunidades para alcanzar a estas nuevas generaciones para el reino de Dios y pastorearlo de manera adecuada. Entonces volvemos a decir que la iglesia y la escuela deben ser organismos vivos que van desarrollándose, que van modificándose, que van creciendo y no estructuras rígidas. La Biblia incluso, el apóstol Pedro, cuando habla de la iglesia, dice que somos piedras vivas porque estamos en constante crecimiento y en constante evolución y en constante cambio. Y hay cuatro cosmovisiones claves en esta pastoral educativa, en esta pastoral hacia nuestros jóvenes que nosotros debemos de trabajar. Y es una pastoral pertinente, estrategias integradas a esta pastoral, la conformación de una familia activa en este proceso de trabajo pastoral y un discipulado intencional, más que programas para entretener o programas para atraer, debe de ser programas y métodos para discipular a nuestros jóvenes y que se cumpla la palabra cuando dice que se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, la pedagogía de esta pastoral educativa es hacer presente a Dios en la propia vida y en la vida de nuestros niños y adolescentes. Encarnar y expresar la sabiduría de Dios en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, de sentir, para ser hombres y mujeres de acción. Y ese es donde apuntamos, la meta que nosotros apuntamos hacia nuestros niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de pastoral pertinente, estamos hablando de que cada etapa de la vida, si trabajamos con niños, con preadolescentes, con adolescentes o jóvenes, va a requerir un enfoque pastoral específico. Y tenemos que ver nosotros lo que trabajamos, ya sea en la institución educativa o en la iglesia, con los ojos de los protagonistas, con los ojos de los adolescentes en este caso, y preguntarnos qué ambiente y protagonismo anhelan nuestros estudiantes, qué ambiente anhelan nuestros jóvenes en la iglesia. Y no se trata de cambiar el mensaje, sino que se trata de la forma en que nosotros vamos a llegar a comunicarlo, ¿verdad? No se trata de cambiar la identidad ni la misión, sino de que poder adaptar los métodos, las estrategias para que lleguen a ser más efectivas. Y aquí es donde hablamos de estrategias integradas a esa pastoral pertinente, que no aislemos los esfuerzos entre la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y la juventud, sino que podamos nosotros hacer, como vimos en la clase anterior, una conexión intergeneracional, planificar también transiciones graduales en la iglesia, dentro de sus estructuras ministeriales. Requiere de planificar transiciones graduales del Ministerio de Niños al Ministerio de Preadolescentes, al Ministerio de Adolescentes, al Ministerio de Juvenil, etcétera. ¿Cómo podemos involucrar también a los jóvenes como modelos, referentes para los menores, que estamos careciendo de mentores, estamos careciendo de, más que, bueno, de mentores, pero también estamos careciendo de modelos y nuestros niños menores están modelando conductas de lo que ven en TikTok, de lo que ven en Instagram, de lo que ven en YouTube, en todo lo que son las plataformas digitales. Y necesitamos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras instituciones educativas, dentro de la familia, involucrar a nuestros jóvenes como modelos referentes positivos para los menores. Y aquí la conclusión o la reflexión que nos lleva es que evitemos esfuerzos aislados. La pastoral debe de ser un puente, no debe de ser un muro. Y que la transición entre etapas debe también llevar ese acompañamiento, esa mentoría, no debe de ser improvisada. La familia, como ente vivo también, debe de conformar un trinomio: iglesia, familia y escuela. Los padres son la principal influencia
para los niños, pero no es la única. Y necesitamos trabajar con la familia para que la familia no llegue a ser solamente espectadora, sino que protagonista del proceso de desarrollo en la pastoral con los niños y adolescentes. La familia debe de estar en el centro de nuestra pastoral, no en la periferia. Y cuando vemos nosotros este trinomio como fórmula, escuela, iglesia más familia, entonces esto va a resultar en un mejor acompañamiento para nuestros niños y adolescentes. Cuando la escuela y la familia trabajan juntas, cuando la iglesia y la familia trabajan juntas, el discipulado va a florecer y vamos a cumplir con la misión pastoral de formar, no solamente de corregir. Y el discipulado intencional, la meta no es llenar reuniones o solamente tener un programa devocional, sino de hacer discípulos. Y cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de desarrollar, de lograr transformar estos niños y adolescentes en ciudadanos, en líderes, en padres y en hijos de Dios responsables. Y el impacto social que vamos a tener cuando nosotros logramos una pastoral pertinente, estrategias integradas a esta pastoral y un discipulado intencional es comunidades transformadas. Y eso fue lo que ocurrió con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva llegó a completar esta pastoral comunitaria, a poder tener estrategias integradas que estaban relacionadas con la doctrina de los apóstoles, estaban se involucraba la proyección social, el bienestar común, y esto llegó a transformar comunidades de tal manera que en un momento un hombre llamado Jasón los denominó trastornadores sociales. Dijo, estos que trastornan el mundo también han llegado acá, porque el impacto social que tenía la iglesia primitiva a través de esa pastoral pertinente y de alguna manera intergeneracional, había transformado comunidades enteras. Entonces llegamos a la conclusión de que no basta con enseñar, hay que formar discípulos y esa es la gran comisión que tenemos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando el Señor habla de un discipulado, no menciona edades. El discipulado transforma vidas, no solo conductas. Y la pregunta que le dejó de reflexión en esta clase es qué huella espiritual quiere dejar usted en sus estudiantes, qué huella espiritual quiere dejar en los jóvenes que ministra en la iglesia, qué huella espiritual quiere dejar a usted en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos, en las personas, en las nuevas generaciones que están cercanas a usted. Y bueno, el liderazgo generacional debe de estar fundamentado en una buena teología. Liderazgo más teología es el fundamento de nuestra tarea. Y cuando hablamos de teología, no estamos hablando de procesos aburridos, no, es la base de nuestra práctica. Cuando hablamos de teología es lo que creemos acerca de Dios y de la fe y cómo esto afecta nuestras acciones. Y los fundamentos esenciales, debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes entiendan conceptos básicos de la teología cristiana para su vida, independientemente de la edad, del grupo de edad que tengan. Y el desafío nuestro como desde esta perspectiva pastoral es formar estudiantes que conozcan a Dios y a su palabra. Es formar jóvenes que dentro de su familia conozcan a Dios y su palabra. Formar jóvenes que en la comunidad sepan reflejar el conocimiento que han adquirido de Dios y de su palabra. Y entonces hay 9 grandes temas que deben de estar incorporados en esas estrategias integradas, en ese discipulado intencional y en esa pastoral pertinente que estamos desarrollando. Primero, Dios. Entender quién es Dios a través de sus atributos y sus nombres. Cristo, que es la figura central de nuestra fe, nuestro modelo, nuestra brújula y mapa para la conducta. Su persona es inevitable en la historia y en la cultura. Y tenemos que hablarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños del plan de redención de Dios a través de Jesucristo, del sacrificio de Cristo en la cruz, cómo esto nos ha traído salvación, nos ha traído perdón de pecados y nos da también el regalo de la vida eterna. Las escrituras, ver la Biblia como esa invitación de conocer a Dios y enseñar la relevancia que tiene la palabra del Señor
y a través de las historias que se pueden enseñar a los niños, a través de dinámicas y ahora usando la tecnología, cómo ellos pueden llegar a conocer a Dios a través de la escritura. Otro elemento, como grandes temas teológicos a enseñar en ese discipulado intencional es el aspecto de la humanidad, comprender la condición humana a través de la Biblia, no solo enfocándonos en lo que la gente debería de hacer, sino que cómo la naturaleza, cómo Dios nos creó, con qué propósito, pero cómo la humanidad desobedeció a Dios y ha venido a adquirir una naturaleza caída. Y aquí entonces se involucra el tema del pecado, ¿verdad? El concepto de pecado como realidad esencial y también el poder llegar a enseñarle a los jóvenes y a los niños ya con edad de conciencia sobre el bien y el mal, esa salida del pecado a través del arrepentimiento y de reconocer a Cristo como su Salvador personal y explicar el plan de redención, que es otro tema importante. El concepto de la salvación, explicárselo a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes de manera clara para que ellos puedan entenderlo y puedan con una conciencia real aceptar, abrir su corazón a Cristo. Otro de los temas importantes es la comunidad de fe. ¿Cómo ayudar a los estudiantes a entender qué es la iglesia, para qué sirve, para que no crezcan desorientados y que no nos ocurra lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo, donde las iglesias se están convirtiendo en museos, donde los jóvenes son escépticos a los temas espirituales? Enseñar sobre el Espíritu Santo, sobre su rol, sobre su poder y ver este tema de cómo la Biblia nos habla de la Trinidad de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también la misión. Todos los estudiantes tienen un llamado, todos los jóvenes tienen un llamado, parecerse a Jesús y ser de bendición para los demás. Y llevarlos, obviamente, de la teología a la práctica. Y vamos entonces a considerar ciertas aplicaciones personales. ¿Qué significa cada uno de estos temas para la vida suya como maestro consejero? Y qué puede significar para sus estudiantes el poder conocer de estos temas? Las aplicaciones ministeriales, cómo se encarna cada punto que hemos hablado en la institución educativa donde usted trabaja o el ministerio que usted está desarrollando en la iglesia. Y el mensaje final que pretendemos en esta clase es que nuestra teología se comunica en todo lo que hacemos y enseñamos. La teología no solamente es una mera ciencia o un mero conocimiento, no, se refleja en nuestro comportamiento. La teología tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de lo que nos enseña la palabra de Dios, viéndolo en sentido práctico. Y es vital tener convicciones claras para no añadir confusión y para poder nosotros ser embajadores de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Y las reflexiones finales de esta clase es que el cielo está atento, Dios está atento a lo que hacemos. Si estamos cumpliendo con nuestra misión de pastorear a estos jóvenes y a estos adolescentes, el cambio requiere sacrificio, requiere valentía, que no le rindamos culto al miedo, sino que afrontemos los desafíos de este mundo que lo vimos al inicio de la clase, un mundo volátil, un mundo lleno de incertidumbre. Un mundo que es ambiguo, que no tengamos miedo a ello. Isaías 43:19, Dios a través del profeta promete hacer algo nuevo y Dios está más interesado en esta generación que incluso nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador y porque Él está interesado en que nuestras futuras generaciones le conozcan a Él. Y el llamado nuestro a ejercer una pastoral bien intencionada, una pastoral con estrategias bíblicas integradas, con métodos que apunten a cumplir la misión de Dios
y que podamos hacer un discipulado intencionado que involucre también a la familia, el tiempo de hacerlo es ahora. El llamado es urgente. Y concluimos entonces nuestra clase. Adoptar la consejería y enseñanza a las nuevas generaciones va a requerir un compromiso firme de cada uno de nosotros, un compromiso hacia un discipulado intencional, hacia una base teológica sólida, un liderazgo estratégico adaptado y promoviendo la misión y el legado de fe con la relevancia y sensibilidad que esto requiere. Y la Biblia es ese libro hermoso que nos enseña a nuestro Creador, a nuestro soberano Dios, y que debe enseñarse con un enfoque narrativo, práctico, que muestre la relevancia que la palabra de Dios tiene para la vida cotidiana, especialmente en las generaciones que están aprendiendo mediante experiencia y mediante historias. Y finalizamos con esto. No somos solo educadores, somos constructores de futuro. Y confía en quien ama a esta generación más que tú, Dios. Hasta aquí, mis amados hermanos, nuestra clase de pastoral de la niñez y la adolescencia, que espero haya sido estos 4 viernes de mucha utilidad, de mucho aprendizaje para todos ustedes. Les deseo pues que el Señor me los bendiga grandemente y que este fin de año sea de mucha bendición para todos ustedes. Así que Dios mediante nos estaremos viendo en el 2026 para continuar con este diplomado de la pastoral de la niñez y de la adolescencia. En su plataforma va a estar la presentación, vamos a compartir la grabación de esta clase y les deseo mucho éxito en todo lo que emprenden. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes.